Así es que esta mañana vamos a meditar, vamos a reflexionar y vamos a ver realmente qué está pasando en nuestras vidas. Así que antes de entrar a lo que es el tema para esta mañana, quiero invitarles a que inclinen sus rostros y vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias porque nos da el privilegio de poder estar delante de su presencia en este día santo. Ahora rogamos que sea su Espíritu Santo que pueda estar en nuestro medio, para que lo que hemos de hablar, lo que hemos de estudiar, pueda ayudarnos a reflexionar sobre qué estamos haciendo en nuestra vida. Bendiga al Padre hermano que está con nosotros. Bendiga de igual manera lo que nos acompaña a través de las transmisiones. Que todo lo que este día hagamos sea para honrar y glorificar su nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros recordamos, hermanos, que en el libro de Génesis, específicamente en sus últimos capítulos, Jacob entró a la tierra de Egipto porque hubo una hambruna, y ustedes recuerdan, José era el gobernador, José mandó llamar a su familia y los llevó a vivir a Egipto. Pero después, cuando llegamos al libro de Éxodo, encontramos que la generación de Josué, la generación del faraón que estaba en ese entonces, había terminado, y se levantó, dice Éxodo capítulo 1, otro faraón que no conocía a José y esclavizó al pueblo de Israel. Luego de la esclavización, digámoslo de esta manera, a la liberación, ¿cuántas generaciones pasaron? ¿Cuántas pasaron? ¿De cuántos años se compone una generación? De 100 años. ¿Seguros? Digamos que fueron de 100 años. De la esclavitud a la liberación, ¿cuántas generaciones pasaron? 4 generaciones, digámoslo de esta manera. Salió Moisés, Dios lo llamó, llegó a Egipto, liberó al pueblo de Dios. Escuchen, al pueblo de Dios, la gente dice el pueblo de Moisés. No, Israel no era el pueblo de Moisés. Moisés pertenecía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre ha sido pertenencia de Dios. Entonces, Moisés liberó al pueblo de Dios de la esclavitud, pero se rebelaron en el camino, en el desierto, unos 40 años, y por eso Dios le dijo, de esta generación que salió de Egipto, nadie va a entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, porque en ellos hubo otro espíritu diferente. Entonces pereció toda aquella generación en el desierto. Cuando llegaron al límite de la tierra prometida, que era el río Jordán, Josué ya era el sucesor de Moisés. Ahora Josué ya venía con una nueva generación para entrar a la tierra prometida, porque lo que Dios había dicho se cumplió en el desierto, y aquella generación quedó allá en el desierto. Usted conoce la historia. El río Jordán se abre, el pueblo pasa en seco, llegan a Canaán, y al estar en Canaán, dice la palabra de Dios que Dios hizo muchos milagros, muchas maravillas, muchas proezas para que el pueblo de Israel pudiera poseer nuevamente la tierra que les había sido quitada. Y así como usted conoce la historia, impresionante, los muros cayeron, el sol se detiene, la luna se para por aquí, el sol por allá, y el día se hace 2 en 1, y usted conoce la historia impresionante. Josué está por llegar a su final de su mandato, de su hazaña, porque ya Josué ya era de edad avanzada. Y usted conoce las famosas palabras de Josué, en el capítulo 24, versículo número 15. Pero si mal os parece, pero si no les parece bien servirle, es como a Moy a quienes deben de servir. Si a los dioses a los que sus padres adoraron cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en la tierra en donde ahora ustedes están. Por mi parte, dice Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Esas palabras han resonado por generaciones.
Ok, llegamos ahí al 24, en el 29, perdón. En ese capítulo, en el versículo 29, allí se encuentra la historia de la muerte de Josué. Y dice que toda la generación de Josué y Josué allí murieron. Pero cuando vamos al libro de Jueces, capítulo 2, quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo número 2. No sé si la hermana Ana nos puede ayudar acá a proyectar los textos. Jueces, capítulo número 2. Recordemos que ya el libro de Jueces ya es otra generación. Ya Moisés había muerto, ya Josué había muerto, la generación que había salido de Egipto, la generación que había nacido en el desierto, ya había muerto. Ahora el pueblo de Israel estaba en paz, estaba en tranquilidad, estaban poseyendo la tierra que se les había prometido y ahora ellos estaban tranquilos. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos como seres humanos. Cuando en la vida hay problemas, hay dificultades y hay todo tipo de cosas, entonces nos acordamos siempre de Dios. Pero cuando en la vida hay paz, cuando en la vida hay tranquilidad, cuando en la vida hay estabilidad, nos olvidamos siempre de Dios. Yo no sé por qué, pero somos así como seres humanos. Entonces, cuando entramos al libro de Jueces, encontramos que el pueblo ya está establecido en la tierra prometida. El pueblo está gozando de paz, el pueblo está gozando de tranquilidad, pero hicieron algo que nunca debieron haber hecho. Se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Mire usted el versículo número 8. Jueces capítulo 2, versículo número 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Versículo número 9. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo ahí nos vamos a quedar en el 10. Miren qué interesante. Toda aquella generación fue reunida con sus padres. O sea que ¿qué pasó con aquella generación? Murieron, fueron al descanso. Y se levantó después de ellos otra generación. ¿Y sabe qué es lo más dañino que puede haber para el mundo en este tiempo? ¿Sabe qué es? Esa otra generación. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una generación va pasando, las cosas buenas que pasan se van olvidando, se van dejando, se van quedando. Porque la nueva generación que viene sustituyendo trae ¿qué? Trae nuevas ideologías. Y eso es lo más peor que puede existir tanto en el mundo como en la vida espiritual. ¿Por qué? Antes la vida era más sencilla, ¿sí o no? Yo todavía logré pinceladas de esa generación bonita, en la cual todo era más sencillo, todo era más práctico. En los tiempos de antes, hermanos, todo era mejor. Era mejor la comida en los tiempos de antes que en ahora, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa? Mire, estaba viendo ahí en redes sociales que nosotros nos acostumbramos a dar en los súperes. Nosotros nos acostumbramos a comprar los fresquitos ahí en el mercado y todo eso. Estoy viendo yo, hermanos, ahí en redes sociales, que ahora ahí en los súperes ya venden pupusas hechas, solo para que usted llegue a casa y las calera. Ahora usted quiere comerse frijoles fritos, ¿qué pasa? Va a la tienda y compra una bolsa de frijoles chula. No estamos haciéndole propaganda a nadie. Pero en los tiempos cuando usted era joven o usted era niño, ¿qué pasaba si usted quería comer frijoles fritos?
Mire, lo que hermana me acaba de decir es algo muy cierto. Tenía que limpiar los frijoles, cocer los frijoles y estar viendo que los frijoles se ablandaran, y si no se ablandaban, ¿qué hacía? ¿Cuáles eran las técnicas que ponía? Le ponían un tenedor adentro para que el frijol se ablandara. Y entonces después que el frijol estaba hecho, esperaba que el frijol la sopa se enfriara para poder poner en una piedra los frijoles y así poder hacer ¿qué? Los frijoles licuados o destripados con la mano. Pero esta generación que está saliendo, hermanos, se le está haciendo tanto daño que por eso no valoran la vida con la cual están. Tan fácil todo. Yo recuerdo, yo dejé de estudiar en el año 2000, saqué el 9º grado. Pero cuando nosotros nos dejaban una tarea, nos decían, vayan a la biblioteca e investiguen esto y esto. ¿Qué hacía uno? Al salir de la escuela se iba a almorzar, después de almorzar salía para la biblioteca y le decía a la señora que atendía, mire, fíjese que ando buscando, busque en ese estante que está ahí. Iba usted y comenzaba a ver el libro, a ver hasta dónde estaba. Cuando lo encontraba, comenzaba usted solito a investigar a dónde estaba lo que usted quería escribir. Pero ahora, como la vida es más fácil, la vida es más cómoda y por eso la vida no se valora, ya ni siquiera, ¿cómo se dice? Teclea. Ya ni siquiera teclea. Siri, búscame qué significa tal y tal. ¿Sí o no? Estoy hablando la verdad, ¿sí o no? La inteligencia artificial ha hecho aplicaciones que si vos le vuelves a decir, quiere conclusiones, quiere introducción, quiere todo. Todo. Por eso los psicotes de ahora en día, perdón por lo que están acá, pero el estudio no es lo mismo que antes. No rinde. Sí, es la verdad, hermanos, y eso es así. No era lo mismo pasar toda la noche estudiando, investigando algo, que ahora usted solamente en un clic, usted tiene la información que necesita. O sacaba cuestionario. Sí, sacaba cuestionario. Esa era, hermanos, la educación de antes. Estoy hablando del siglo, ¿qué es? ¿2000? Siglo XX. Eso estoy hablando. Por eso es que usted valoraba y usted respetaba a sus maestros. Porque la generación que vino después, cuando Josué murió, ya no era la misma. En su momento usted le levantaba la voz al maestro cuando yo estudiaba, no sé qué, a la boca de un solo. Y después, papá. Y llegaba uno a la casa con la boca reventada. ¿Y por qué? Porque le dije al profesor esto y esto, y entonces debe de estar hablando y ¡pam! Otra, papá. A ver, maestro, ¿verdad? Y ahora solo por el camino le dicen, mire niño, que no sé qué, ya cayó en depresión, se va para la casa, ¿y qué le pasó? Que el maestro me guíe. Que llama al papá a ponerle una demanda al maestro. ¿Sí o no? Yo le digo a la maestra, si Caleb se porta mal, miren, déle. La maestra tiene permiso, miren. Porque uno conoce a sus hijos. Y si no hay esa educación, los hijos por eso están como están hoy en día. Por eso no se valora, hermano. Mire, todo era más bonito antes. Cuando uno enamoraba antes, ¿sí o no, hermano? Era bonito enamorar. Le dejaba usted la cara. Yo estaba buscando ahora en la mañana. Mire, esto mi esposa lo tiene guardado desde hace 20 años. ¿Se acuerdan de esas tarjetitas? Esas tarjetitas ya ni siquiera saben lo que es esto los niños de ahora. Yo no las compraba, me las robaba. Y si se las entregaba y ella lo guardaba, aquí está mi nombre y el nombre de ella. Para que no digan, hermano, bien, no, aquí está. Y ahora en la mañana me acordé que donde en una gaveta que hay relojes y cosas, en una cartera andan como 20 cositas de estas que yo le daba. Y ahora el cipote, ¿qué es lo primero que hace? Dame el WhatsApp. El Insta. Facebook. Cuando escriben, solo escriben a la letra, nada más. TKM, te quiero mucho. Te quiero mucho.
El amor de antes que era bonito, hermano. Todavía, lo estoy hablando cuando yo tenía 20 años. Yo recuerdo que a mi esposa yo le hacía cartas. Hermano, se las hacía chambona a mi letra, porque la letra la mía pateada. Pero ella me entendía. Cuando teníamos un negocio de plásticos, yo me iba a Junte y los bancos, el Junte, a andar sacando los pedidos. Ella venía en el bus cuando yo iba para esos lugares. Y a veces en la mañana me iba donde venden flores, le compraba una docena de rosas en un florero, en un carro de plástico. Ahí se las ponía en la mesita y ahí se las dejaba y yo me iba. Pero ahora si el ramo es un ramo cuchón, ¿qué pasa? Si el ramo no trae billetes, ¿qué pasa? Porque esa generación de hoy en día se ha conformado a eso. Esa generación, hermano, se ha conformado a eso. A que si no se exhiben las redes sociales, no contó. Nosotros tenemos como una especie de ley con mi esposa. Cuando salimos a cualquier lugar a comer, no es muy seguido, de vez en cuando. En ese lugar donde vamos, nosotros no usamos teléfono cuando estamos sentados. Nosotros platicamos. Nos reímos de alguna cosa. Y es triste ver cuando usted llega y mira que toda la mesa, toda la familia está con el teléfono. La comunicación se está perdiendo. Ahora el papá y el hijo están en la misma casa y se están mandando mensajes porque a veces no quieren ni siquiera interactuar personalmente. Porque esa es la generación que se ha levantado. Y en este entonces, cuando Josué, la generación de él se fue y salió la otra generación, esa generación no conocía de Dios. ¿Será que no conocía de Dios? Mi pregunta es, ¿será que esa generación no conocía de Dios? ¿No se les había explicado? Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 4, que vamos a buscar. Deuteronomio capítulo 4. Esa fue una de las órdenes que Dios le dio a Moisés. Y yo quiero aclarar esto. El Pentateuco fue escrito por Moisés. No es el libro de Moisés. El Pentateuco Dios se lo reveló para que lo escribiera. O sea, eso no es de Moisés, eso es de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo número 9. Miren lo que dice. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás ¿a quién dice? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, no había una Biblia, pero Moisés se sentaba con Gerson y Eleazar, creo que era el otro, y comenzaba a explicarle: miren, hijo, fíjense que cuando yo fui a Egipto y Dios nos sacó con mano poderosa, y Gerson y Eleazar fueron adquiriendo ese conocimiento, y después Gerson y Eleazar tuvieron que enseñárselo a sus hijos, y así era la traducción que ellos debían de ser. Dígame. El pueblo conocía a Dios. Sí. El problema es que se olvidaron. Exactamente. Se olvidaron de Dios. Y eso es algo que debemos de... Por eso dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 7, 8 y 9. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 7, 8 y 9. Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos. Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa fue la orden que Dios le dio a Moisés para que se la diera al pueblo, para que el pueblo no se olvidara de Dios. Vuelvo y regreso, hermanos. Antes todo era mejor. Antes todo era más práctico, más sencillo. Hasta en las cosas espirituales todo era mejor. No me diga que no, porque sí es así.
Antes, cuando usted venía a la iglesia, usted venía con gozo, venía con regocijo, venía con alegría, venía con aquel entusiasmo. Pero ahora, ¿qué pasa? Se nos hace pesado venir temprano a la iglesia porque hemos tenido una semana tan atareada de trabajo que a Dios lo dejamos de último y le damos lo que nosotros queremos darle, no lo que Él pide, lo que nos sobra. Yo recuerdo, hermanos, que antes cuando usted venía y había un servicio de canto, era más bonito antes que ahora, ¿sí o no? No había aparato, si escasamente para el micrófono. No había un proyector que estuviera haciéndolo a usted, perdón por la expresión, haragán. Porque ahora, porque proyectamos los textos, porque proyectamos los signos, usted no trae Biblia a la iglesia. ¿Me explico? ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo, sí o no? Ah, no, así para qué va a llevar la Biblia, así no proyectan los textos de todos modos. Esto lo identifica, nos identifica cuando venimos el sábado para la iglesia que somos hijos de Dios. ¿Cuándo Cristian? Diga. Un comentario. Estaba viendo Mi un teléfono video. está proyectando. Estaba viendo un video donde una iglesia ha tomado la decisión de que si alguien está con el teléfono, inmediatamente llega un diácono o algo, le quita el teléfono de las manos y le pone la Biblia. Y nadie dice nada. Y qué bonito, y todo se queda. Y lo agarran y entonces. Hay que entender el mensaje. Hay que entender el mensaje. O sea, vamos a hacer una prueba. Vamos a cantar un corito, sí, vamos a cantar solo el poder de Dios. A la una, a las dos y a las tres. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz siguiendo al Señor. Nueva criatura soy, nueva soy. Eso era lo bonito, hermano. Pero ahora aparece ahí la pista y por eso yo no canto, porque como no se me escucha. Y ahora las iglesias se están modernizando, que si no tienen el logo aquí enfrente con luces LED, entonces no vale. ¿Se ha fijado las iglesias adventistas ahora cómo están modernizándose? O sea, yo no estoy en contra de la proyección, no estoy en contra de que se utilice. Nos ha venido a ayudar, sí, pero también nos ha afectado en otras cosas. No, ahora las iglesias, aire acondicionado, sí, para que estemos más cómodos. No, hermano, más sueño le va a dar. Sí. Miren, yo he visto ahí en redes sociales iglesias en donde el techo es un árbol de mango y esa gente adora más y con más fervor que nosotros que estamos sentados en esta banca. Esa gente no vive completos. Esa gente vive una vida de devoción real. Pero nosotros que estamos aquí con ventilador y todavía sentimos calor, pasamos el pleito. Por eso vamos a poner aire acondicionado en la iglesia. Yo me acuerdo que antes para las campañas, ahora se llaman campañas, antes se llamaban ¿cómo? Conferencia bíblica. Antes para las conferencias bíblicas predicaba un hermano. Si era pastor, pastor, o si era hermano, hermano, pero predicaba con poder y con autoridad, que la gente se esforzaba y la gente seguía en el camino del Señor. Ahora, para poder tener una campaña evangelística, necesitamos traer a un dominicano, a un americano, a un brasileño, a un puertorriqueño, o cualquiera que haya estudiado en una universidad para que se sienta el poder de Dios. ¿Sí o no? Y cuando dicen, ¿quién va a predicar? El pastor tal, de San Vicente, que voy a ir. ¿Quién va a predicar? Dice que es un pastor dominicano.
vivir, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando la palabra de Dios se presenta y el Espíritu Santo está presente, no se necesita que usted haya estudiado en una universidad. No se necesita. Si de algo estoy seguro, hermano, es que ahora en día los que han estudiado en esas universidades son los que están diciendo las herejías más grandes que puedan haber en este mundo. Amén. Se lo presento. Ahora mismo está bueno. Ahí está bien. Tómame ese video. Háblame de vez. Ahí se aparece. Ahí. Póngame la pausa ahorita. Sí, así es el diablo. Hoy, démele full. No. Bueno, sí es la vida. Yo lo estuve probando y me funcionó exactamente y perfectamente. ¿Qué quiero decir con esto? Este hombre, Toda la salvación que solo y voy a comenzar dejándoles claro. ¿Sabe por qué? Porque el entendimiento de la salvación que domina la mentalidad adventista es un entendimiento de la salvación católica. póngame el pausa. Y vuélvamelo al principio. No se pudo abrir al final todo. Ahí. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, hermano? Y es que ya van a decir que Carlos ya viene a tirarle a los pastores. No, hermano, yo no le tiro. Simplemente lo que yo hago es contradecir las aberraciones que estos hombres de Dios están diciendo. Sí, eso es lo que yo hago. Porque mucha gente se confunde y en vez de investigar y estudiar, dicen, sí, así es. Este hombre es Vladimir Polanco. Yo lo conocí cuando este hombre iba a comenzar a trabajar en las cuestiones de las prioridades. Era un hombre humilde, un hombre dedicado, un hombre consagrado, pero lastimosamente se les olvida que la fama del mundo es liviana y fugaz. Y por ganar seguidores, por ganar adeptos, por ganar popularidad, por quererse pasar de chistosito de lo que quiera hacer, comienzan a decir aberraciones tan grandes. Solo escucha esta parte y luego vamos a saltar a la que yo le voy a decir. Oiga lo que dice. Y voy a comenzar hablándoles claro. ¿Sabe por qué? Porque el entendimiento de la salvación que domina la mentalidad adventista es un entendimiento de la salvación católica. Póngale pausa. O sea, que lo que nosotros predicamos, ¿desde dónde? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Qué predicamos nosotros? La Iglesia Católica predica que el sábado es el día del Señor. La Iglesia Católica predica que los muertos están descansando o van para arriba o van para abajo. Eso predican ellos o lo predicamos nosotros. Para nosotros, ¿cómo están los muertos? Descansando. Para nosotros el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, no la Virgen María. Entonces estoy de acuerdo en que la salvación o lo que yo predico es meramente católico. Pero eso es lo que está diciendo el excelentísimo Vladimir Polanco. Que lo que nosotros predicamos es católico. Y
Y no le voy a dejar el video porque dura 5 minutos de fracción. Nos vamos a ir por aquí, mi hermana, ya casi terminando. Por ahí. Escuche lo que dice. No lo digo yo, lo dice él. Escuche lo que dice. Eso no tiene que importarnos. Lo que deberíamos preguntarnos es lo que Jaime White decía. Por aquí. Por aquí. Ahí. Vas a comer y que el gran Jaime White haya enseñado algo, para nosotros eso no tiene que importarnos. Lo que deberíamos preguntarnos es, ¿y lo que Jaime White decía, era qué? ¿Era qué? Si es bíblico, lo vamos a aceptar. Si no es bíblico, no importa cómo se llame el pionero, ¿lo vamos a qué? Lo vamos a rechazar. Así que cuando ustedes digan, no, que la iglesia ha cambiado, porque los pioneros, esta iglesia no ha tenido un grupo de herejes más grande que los pioneros. Escucha lo que dice. No le voy a decir más nada de él. Ahí también. Soy Cristina, secretaria de Cierto. Esta iglesia no ha tenido un grupo más grande de herejes que los pioneros. O sea, que lo trata como hereje. ¿Y qué es un hereje? Escucha la pregunta. ¿Qué es un hereje, hermano Cristo? Alguien que está en contra de. Enemigo de. Y entonces él está diciendo que son. O sea, no ha habido en el mundo hereje más grande que ese perro mudo que está hablando ahí, que en un momento de espiritual más grande salió cantando y bailando despacito. ¿Sí? Eso es lo que este tipo. Es que es infiltrado. Yo no le digo, pastor, este es un perro mudo, hermano Cristian, no le he pasado de los perros mudos. ¿Qué es lo que debe de hacer un perro? Ladrar, ¿cómo se llama? Advertir que viene el peligro. Pero este hombre es un perro mudo. Defenderlo. Sí. O sea, en la galería de videos, en galería. Hermano, perdone que le interrumpa. No es que estemos en contra de los pastores. No, claro que no. No, estamos defendiendo la verdad. Y al defender la verdad, no importa, como dice alguien por ahí, caiga quien caiga. Debemos levantar la voz y decir la verdad es la verdad, y no importa caiga quien caiga. O sea, no es, él puede decir todo lo que dice, las ideas que realmente él dice. Nosotros decimos, no es él lo que dice, es lo que la palabra de Dios dice. Exacto. Y es lo que debemos anunciar. Eso. Jaime White y Elena White fueron los herejes más grandes que la iglesia tenía. Eso dice él. Porque él lo acaba de expresar con sus propios labios en una exposición a líderes y ancianos de la iglesia argentina. Y entonces aquí aparece él bailando y cantando despacito. Por eso dice que los más grandes enemigos del pueblo de Dios están dentro del mismo pueblo. ¿Por qué? Porque cuando personas que están en contra de este tipo de herejía alzamos la voz, nos van a perseguir porque ustedes están equivocados siguiendo el camino que están siguiendo. Aquí está el santo bailando y cantando despacito. ¿Y saben qué dicen los seguidores? No, si déjenlo, si él no está en la iglesia. O sea, me pueden ver a mí en cualquier lugar echándome una cerveza y déjenme, porque no estoy en la iglesia. Claro, y bailando. Oye, que el hombre está La pregunta es, espiritualizado lo más que la puede. pregunta es, hermano, perdón, me he indignado. La pregunta es, los jefes de esta gente, No le dicen nada. ¿saben ¿Sabe por qué? ahí. No, ¿sabe por qué no le dicen nada? Porque necesitan tener entretenida a la gente. Y ellos mueven más. Es que eso es así. O sea, le pongo yo un caso. 25, 26 y 27, Rubén Bullón va a estar en letras. Rubén Bullón. En la iglesia. Exacto, los santos. Y como yo siempre le he dicho, que me priven de predicar no me importa. Pero lo que se tiene que predicar se tiene que decir. Y usted después no va a decir, no, es que el hermano Carlos no nos exhortó. Porque como líder de la iglesia yo tengo una responsabilidad con ustedes de enseñarles qué es lo bueno y qué es lo malo.
escuela sabática, La esposa de la de Nicolás. porque hay tantas incoherencias en la escuela sabática. O sea, pongámonos a pensar como realmente qué es lo que está pasando en el mundo cristiano, el mundo adventista, no cristiano, porque lo que pasa en las otras iglesias no me importa. A mí lo que me importa es lo que pasa dentro de la iglesia. Dice la Biblia que Dios viene por un pueblo sin mancha y sin arruga. Viene por un pueblo santo. Y ese pueblo santo no es el que baila despacito, no es el que canta despacito. No. O sea, nosotros hemos sido llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Y si a Carlos lo ven en los miércoles de karaoke en el parque cantando, ¿qué van a decir? Que no canta bonito. O me van a ir a ver allá y yo me llamo, ya tenemos un carro cantando y yo me llamo allá. O sea, hermanos, por tanto, si alguno está en Cristo, dice la palabra del Señor, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son como deberían de ser nuevas. Pero nos acordamos de los pepinos, de los escuerros, de los melones, de la carne que comíamos allá en Egipto cuando éramos esclavos y queremos volver allá. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Aquella generación que salió de Egipto terminó en el desierto. La que entró a la tierra prometida terminó en la tierra prometida. Y después se levantó una, dice que se olvidó completamente de Dios. ¿Y qué hizo? Comenzó a servir a los Baales, a Astarot y a un montón de dioses que tenían los pueblos paganos. Y entonces Dios dijo, no, mire, yo ya me cansé de esto, porque Dios se cansa, hermano. Dios se cansa. Y va a llegar un momento, hermanos, en que este montón de herejes que están predicando en nuestros púlpitos van a ser sacados por el mismo Dios a condenación perpetua. ¿Por qué no le dicen nada? No le dicen nada porque mantienen entretenida a la gente. Y a la iglesia ahora en día perdón, hermanos, cuando me emociono se me lengua la traba, como dicen los gringos. Lengua la traba. Es que todos los jóvenes están en Los jóvenes nos siguen. Por eso es que necesitamos entretener a los jóvenes, no enseñarles doctrina, no enseñarles realmente lo que se les debe de enseñar, sino aquí va una pinceladita, tome, ahí. Me gustaría, hermano, que leyera la tacita que me envié de comentario. Mi teléfono está, sí, pero no la puedo leer. Pero si uno predica esto, de lo que está hablando este hombre, no, si que rapidito llaman, miren, hermano, vétela, censúrala. La generación que nació en el desierto, miren lo que pasaba. Jueces capítulo 2, versículo número 11. ¿Cómo? Aquí la traigo, hermano Cristian. Aquí la traigo, gracias. No, pero igual aquí déjame el teléfono. Jueces capítulo 2, versículo número 11, y con esto voy terminando. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y adoraron a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en las manos de los robadores que los despojaban y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacerle frente a sus enemigos. Después que ellos habían estado, escuchen, dice la Biblia que cuando Josué quisieron detenerlo el avance a la tierra prometida, vino Adonisedec, que era el rey de Jerusalén, y les dijo a los otros 4 reyes que estaban más cerca de él, les dijo, mire, hagamos algo, nada, como decimos nosotros en salvadoreño, echémosle la vaca, que no va a poder con nosotros. Y así hicieron. Dice que Adonisedec reunió un ejército tan inmenso que se unieron 5 reinos, 5 reyes se unieron en ese día para pelear contra Israel. Pero Josué, estaba en su mente aquellas palabras que Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, donde quiera que tu planta de tu pie pise, esa tierra será tuya. Esa fue la promesa que se le hizo. Y entonces, ¿qué pasaba?
Mire, ese día, dice la palabra del Señor, que fue un día maravilloso, un día glorioso, que ha resonado por las generaciones, habidas y por haber. Ese día, el pueblo de Israel llegó con fe y dijo, vamos a ganar la victoria. Y así fue. Comenzaron a pelear y los 5 reyes comenzaron a bajar su fuerza, porque los israelitas venían con fuerza y venían con poder, porque Dios estaba delante de ellos. Entonces dijeron a los reyes, mira, hagamos una cosa, vamos perdiendo, mejor, vámonos. Y dijo Josué, no papito, no se van. Le dice al sol, escuchen, palabras pero fuertes. El único que tiene autoridad sobre las cosas de la naturaleza es Dios. Eso por eso le digo al viento, calla y enmudece. Y el viento se cayó y el mar se tranquilizó. Y en ese momento con autoridad, no es que Dios, Josué le estaba ordenando a Dios, no. Sino que la fe era tan grande que le dijo al sol, detente en Gabaón, y le dijo a la luna, tú detente en Gibeón, parece. Y dice que aquel día fue interminable para el pueblo de Israel, hasta que terminaron con todos, hasta los 5 reyes. Los mataron a todos. Ahora, miren lo que pasaba. Dios los había dejado abandonados. No los había abandonado. Nosotros somos los que abandonamos a Dios. Dios les quería dar una lección para que ellos aprendieran a depender completamente de Él. Y miren lo que pasaba. Como Jehová se lo había jurado, tuvieron gran aflicción. Después que habían estado viviendo en la tierra que fluía leche y miel, que eso era la tierra prometida. O sea, no era que la miel y la leche salían del suelo, no, sino que era una tierra próspera, una tierra pero fructífera. Y usted sembraba un palito de mango y ya al año ya tenía hasta el suelo los mangos. Esa era la tierra prometida. Después de estar gustando de toda esa tierra, ¿sabe qué fue lo que hicieron? Cuando vamos al capítulo 7, pero no lo vamos a leer, dice que allí hicieron cuevas para irse a esconder de todos los enemigos. Porque cuando ellos habían plantado, dice que los enemigos llegaban, se llevaban toda la plantación que habían hecho y ellos salían a esconderse. Pero a pesar de eso, Dios había tenido de ellos misericordia. Los entregaba en manos de sus enemigos, los libraba con un juez. Se olvidaban de Dios, hacían lo malo, los entregaba en las manos de los enemigos, venía otro juez, hacía justicia y así estaba, hermanos. Ese triángulo, así estaba. Así estaba. Porque la misericordia de Dios es así. Ahora, la pregunta es, ¿qué le estamos enseñando nosotros a nuestra generación acerca de la palabra de Dios? ¿Será que nuestros hijos conocen a Dios de Israel porque nosotros se los hemos enseñado en la casa? ¿Será que nuestros hijos aman a Dios y respetan a Dios como nosotros lo respetamos y lo amamos? ¿Será que cuando esta generación, estoy hablando de nosotros, hermano Dani, hermana Ana, hermana Conchi, hermano Cristian, hermana Blanca, hermano Juanito, hermano Leo, hermana Rosy, y así cada uno estamos aquí, ¿será que cuando esta generación se vaya, la iglesia bendita va a quedar en buenas manos? ¿O será que va a ser la generación que se olvidó completamente de Dios? Y en vez de hacer acá en la iglesia un lugar de adoración, van a ser un lugar de espectáculos y de show para poder atraer a la juventud. Yo conocí al pastor que estaba levantando las iglesias amigables aquí en El Salvador. Ellos a ustedes presentan un concepto diferente, pero realmente el concepto era pagano completamente. Yo lo conocí. Pero ¿sabe por qué esa idea de las iglesias amigables fue rechazada de El Salvador? Porque había generación todavía de conservadores que no estaban de acuerdo con ese tipo de práctica. Y yo prefiero, hermanos, y así se lo digo, yo prefiero que hayamos 2 pelones acá, que queramos hacer la voluntad de Dios, a que esta iglesia esté llena de gente que no quiere nada con el Señor. Ah, no, usted no. Sí, hermano. Porque ahora las iglesias son más emoción que ¿qué?
¿Qué arrepentimiento? Cuando los primeros predican, promueven el espíritu y ay hermano, me voy a ir a bautizar. Eso no es un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es el que usted y yo tuvimos y todavía estamos en esta parte sentados. Pero en esas campañas predican y la gente se baña y se va porque no hubo nada. ¿Sabe qué es lo que pasa? Estamos actuando nada más. ¿Por qué le digo esto? Porque he sido anciano casi por 20 años. ¿Y sabe qué pasa en estas cosas? Le dicen a usted, hermano, para tal fecha va a venir el pastor mío. Necesitamos que para ese día usted ya tenga almas decididas para el bautismo. Eso le dicen a uno. La vamos a llevar al estadio y allá cuando el hombre predique, pareciera que él es el que está convenciendo a la gente. Pero no, el trabajo usted lo hizo aquí. Lo único que hacen allá es irlo a bautizar para que digan, el pastor murió en la campaña, bautizó 5,000 personas. Eso no es arrepentimiento. Eso no es conversión. Conversión es lo que hacía el apóstol Pedro cuando en su primer sermón, sin estudiar en Harvard, sin estudiar en ninguna universidad, predicó con poder, con autoridad, y más de 3,000 personas fueron agregadas a la iglesia. Eso sí es un verdadero arrepentimiento. Ahora, aman nuestros hijos a Dios. Les estamos enseñando el camino de Dios. Los estamos conduciendo a tener una relación personal con Dios. ¿Qué estamos haciendo como iglesia para dejar un ejemplo de fe a la siguiente generación? ¿Cómo transmitimos reglas, ceremonias a la siguiente generación? ¿O verdaderamente estamos enseñando una fe vana? O sea, yo creo que el sueño del hermano Dani y de la hermana Ana, el de mi esposa y el mío, es sentarme ahí y ver que mis hijos estén predicando. Creo que ese es el sueño de ellos. Cuando usted ve cantando a su hijo, ¿usted se siente orgulloso, sí o no? Pero no estamos hablando de un orgullo de no, de una satisfacción que usted ha hecho un trabajo perfecto en él o en ella. Y ahora ese niño por cuenta propia decide subir y adorar a Dios. Ese es el trabajo que deberíamos estar haciendo. Por eso dice Deuteronomio, y se les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos por todas las generaciones, para que no se olviden de Jehová su Dios. Mi preocupación y el de mi esposa es morirnos con estos niños pequeños y sin que alguien nos pueda guiar como realmente los debe de guiar. No, pero es que la iglesia, la maestra son las que hacen. No. La maestra lo que hace es reforzar un trabajo que usted ya hizo en casa. Si usted a su niño le enseñó a respetar en casa, el niño va a venir a respetar tanto a la maestra como a la iglesia. No, es que lo vamos a llevar al colegio para que ya me lo enderece. No. El niño está torcido, ya no se lo van a enderezar. Eso necesita hacerlo usted y yo en casa. Ahora la pregunta es, y con esto termino, decía la cita bíblica en Proverbios que era, hermano, se me perdió de acá la cita. Proverbios 3, 5 y 6, con esto terminamos. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate, dice en esta versión, en otros dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Podemos hablar tantas cosas, podemos enseñar tantas cosas, podemos meditar tantas cosas, pero lo importante, hermanos, es que todo lo que aquí se habla, todo lo que aquí se enseña, todo lo que aquí se dice,
es para que nosotros tengamos un cambio de estilo de vida. Si yo vine y hablé alrededor de 1 hora y al salir de esa puerta salimos igual, lo único que Carlos vino a hacer fue hablar y hablar. Cuando acá se da un sermón, hermano, no se da con el fin o el deseo de ofenderle o de señalarle, sino que usted tómelo como que el Espíritu Santo usó a esta persona para decirle a usted lo que está mal y usted tiene que cambiar, lo que yo estoy mal y yo debo de cambiar. Por eso es que venimos acá a aprender cada día de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Y recordemos que a pesar de todas las cosas que están pasando en el mundo adventista, este es el verdadero pueblo de Dios. Este es el pueblo que va al final, hermanos, a ser parte del pueblo elegido de Dios. Simplemente debemos de ser fieles a Dios y obedecer a Dios antes que a los hombres. Que el Señor nos bendiga. Gracias, hermano Carlos. Antes de terminar,